Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Guatemala considera situación de Ucrania. Reunión secretario general de la OEA y especialista de riesgo político de ARCO. OEA y Perú trabajan juntos en la lucha contra la corrupción. Consejo Permanente de la OEA dialoga sobre la pandemia de COVID-19. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria para considerar la situación en Ucrania, en la que participó la observadora permanente de Guatemala ante la OEA, Rita Claverie Díaz. El gobierno de la República de Guatemala se suma a la condena global por este acto injustificado que amenaza la vida de cientos de miles de personas en esa región, así como la paz y la seguridad internacional. Por ello, hacemos eco de lo expresado por el señor secretario general de las Naciones Unidas y expresamos nuestra solidaridad al pueblo y gobierno de Ucrania ante el ataque militar ruso y exhorta a las partes a respetar sus obligaciones de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Como fiel promotor de la paz y respetuoso del derecho internacional, Guatemala apela a los esfuerzos diplomáticos por el inmediato cese de toda agresión y desalojo de los territorios ocupados por las Fuerzas Armadas rusas, así como por la búsqueda de una solución pacífica a este conflicto. Señor presidente, aunque es lamentable la crisis que hoy abordamos, hacemos eco, como he dicho antes, de lo expresado por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando afirma que aún es posible revertir sus efectos y evitar que más personas inocentes sufran el flagelo de la guerra. Además, hemos acompañado en el llamamiento hecho por el secretario general de la OEA, doctor Luis Almagro, a un inmediato cese de hostilidades. Mi país insta a la Federación de Rusia a que, como miembro de las Naciones Unidas y observador permanente de esta organización, honre el compromiso adquirido en favor del orden de paz y seguridad internacional, haciendo uso de medios pacíficos para la solución de esta crisis, sobre la base del derecho internacional y el respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania. Procedo entonces, señor presidente, a dar lectura a la declaración La situación en Ucrania, presentada por los siguientes 21 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Muchas gracias, presidente. Procedo con la lectura. Declaración: La situación en Ucrania. Las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela, ante la Organización de los Estados Americanos, comprometidos con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que se estableció para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la soberanía, integridad territorial e independencia de los estados, reafirmando que el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas, que el orden internacional descansa en el respeto a la personalidad, soberanía,
integridad territorial e independencia de los estados y en el fiel cumplimiento de las obligaciones derivadas de tratados y otras fuentes del derecho internacional, y que la buena fe deberá regir las relaciones de los estados entre sí. Reafirmando también los valores compartidos y enfoques comunes contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, 2003, que señala inter alia que la paz es un valor y un principio en sí mismo y que la misma se basa en la democracia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la seguridad y el respeto al derecho internacional. Enfatizando que la seguridad del hemisferio se ve afectada por las amenazas a la paz y la seguridad global, y que un hemisferio estable y seguro constituye un componente esencial de la paz y la seguridad mundial. Reiterando que los estados del hemisferio tenemos un papel importante que desempeñar en la promoción de la paz y la estabilidad internacional, en especial mediante el respeto del derecho internacional y el apoyo a los entendimientos bilaterales, regionales y multilaterales, así como a otros acuerdos y a las negociaciones, mecanismos, actividades y procesos de seguridad en el marco de las Naciones Unidas. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, recibió al especialista en riesgo político de Arco, Thiago de Aragao. Durante el encuentro conversaron sobre la situación regional y el trabajo de la Secretaría General de la OEA en el marco de sus relaciones extracontinentales. Con la suscripción del acuerdo de cooperación que reafirma la lucha contra la corrupción entre la OEA y el gobierno, ratificó la firme convicción de prevenir, detectar y sancionar todo accionar que limite nuestra ética en democracia, escribió el presidente de Perú, Pedro Castillo, en su cuenta oficial de Twitter. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria para dialogar sobre la pandemia de COVID-19, creando resiliencia en el sector de la atención de la salud. Los sistemas son segmentados con subsistemas dentro de los mismos países especializados en diferentes estratos poblacionales que entregan servicios distintos en calidad, en financiamiento y finalmente en resultados de salud que reproducen desigualdades. Una organización fragmentada de los servicios de salud con sobreposición de funciones, con desigual cantidad y calidad de los recursos, una escasez crónica provocada por la falta de financiamiento de recursos claves para la producción, como los recursos humanos y la infraestructura. Déjenme profundizar un poco ahora en los aspectos de pobreza, desigualdad y en los mercados laborales. Efectivamente, en el informe se da cuenta de un retroceso muy importante de 27 años en el aumento de la pobreza extrema para el año 2021. Ciertamente, en el año 2020 la pobreza aumentó de 30 a 33% en la región y la pobreza extrema también de 11 a 13%. En el 2021, pese al crecimiento económico, no disminuyó la pobreza extrema, sino que volvió a aumentar, significando algo así como 86 millones de personas en la región que se encuentran en situación de pobreza extrema. Pero además la pobreza, como todo en la región, presenta también desigualdades y heterogeneidades. Y, por ejemplo, en las áreas rurales, el 45% de la población se encuentra en situación de pobreza. Los grupos de edad de la niñez, ¿cierto?, en la infancia de 0 a 14 años, presentan un 47% de situación de pobreza, 2,7 veces más que la población de mayor de 65 años, por ejemplo. En las personas indígenas o afrodescendientes, cerca de la mitad de la población también se encuentran en pobreza en la región de América Latina y el Caribe. Y en cuanto a educación, las personas menos educadas, ¿cierto?, presentan pobreza que quintuplica aquellos niveles de las personas que tienen educación terciaria y son jefas de hogar. Por tanto, lo que se asiste, y por la vía también del efecto de los ingresos de los hogares, de los ingresos de las personas que afectaron más a las personas más pobres, la disminución de los ingresos con la crisis, se produce entonces un aumento de la desigualdad. Una desigualdad que venía disminuyendo desde el año 2002 y que aumenta en 0,7 puntos en el coeficiente de Gini en el año 2020, ¿no? Esa desigualdad se da por lo que recién mencionaba, por la disminución de los ingresos desigual
en los quintiles o en los deciles de menores ingresos, y también por un aumento en unos percentiles, podríamos decir, si no menos todavía población, importante en los grandes millonarios, digamos, de la región, donde en promedio, en 7 países de la región aumentaron su patrimonio en un 14%, a pesar de la crisis económica. Y la recuperación económica, decíamos, no ha sido suficiente para generar niveles prepandémicos de empleo, ¿no? Por ejemplo, 1 de cada 2 mujeres continúa fuera del mercado laboral. En el año 2020 se produjo un retroceso de 18 años en la participación laboral de las mujeres, que era 48% en 2002 y vuelve a esa cifra en el 2020. Se observa después en el 2021 y se proyecta para el 2022 una recuperación del empleo. Sin embargo, esa recuperación es desigual, es masculinizada, donde los hombres recuperan el empleo de manera más rápida que las mujeres. Sin embargo, los países han tenido una respuesta, y esto es importante mencionarlo, y este es mi último punto, han tenido una respuesta y que ha significado una mitigación, por ejemplo, de la pobreza, ¿no? A pesar del crecimiento económico del 2021, que fue en un 5,4% per cápita del PIB, la pobreza podría haber llegado al 33,5% de las personas, de la población de la región. Sin embargo, solo alcanzó el 32%. La diferencia fue producto de las transferencias de emergencia. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Cosas que solo los padres entienden. Los chicos crecen rápido y de forma descomunal. El tema es que los gastos también van creciendo de forma descomunal. Por eso, en Cash tenemos una promo al tamaño de tus necesidades. Promo descomunal. Para este comienzo de clases, llévate el efectivo que necesitas y a medida que lo vas pagando, va aumentando el descuento en tus cuotas hasta llegar a un 100%. Con esta promo, mientras todo crece, tus cuotas son cada vez más chicas.